Voy y hablo con mi jefe, me siento y le digo, tengo algo para contarte, le digo, quiero renunciar. ¿Cómo encuentro qué hacer ahora, no? De mí se apoderó un síndrome del impostor terrible. Yo no tenía algo, no tenía una pasión. Y siempre mi socio se ríe mucho de esa parte de mi vida. Yo lo que hacía era, me hacía mi propia cosmética. Fue el punto de partida de Alma Concept, una marca uruguaya fundada por Alfonsina y Lucrecia, una química especializada en cosmética y una contadora. La llamo a Alfon y le digo, ¿cuánto te paga ese lugar donde estás trabajando? Le pagan 800 euros. Yo le digo, Alma te lo puede pagar. O hay algún cambio o tengo que cerrar. No puedo estar más tiempo sin que haya ingreso. ¿Qué pasaría si pudieras simplificar tu rutina de skincare a 2 o 3 productos y realmente ver resultados? Esa pregunta fue el punto de partida de Alma Concept, que decidieron que el cuidado de la piel tenía que ser simple, disfrutable y al alcance de cualquiera. Una marca sustentable, vegana, cruelty free, con envases retornables y con una propuesta que busca aportar valor a la economía uruguaya. Pero construir una marca no es solo tener un buen producto. En algún punto del camino tuvieron que tomar una de las decisiones más difíciles que enfrenta cualquier emprendedor: reinvertirse o cerrar. Y lo que hicieron después de esa decisión la llevó de 1000 pedidos a 25.000 en menos de 2 años. Hoy nos cuentan todo: cómo nació la marca, qué aprendieron del camino difícil y qué significa construir algo propio con propósito en Uruguay. Bienvenidos a un nuevo episodio de Apronta el Mate. Bienvenida Lucre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor tenerte. La verdad que estoy muy entusiasmada de todo lo que nos tenés para contar. Recién estábamos hablando un poquito en la previa del episodio y dijimos, prendamos las cámaras ya porque esto está saliendo muy fluido y nos estaba atrapando. Realmente Total. Queríamos saber más. Así ver toda la película. Sí. Aparte, un negocio que nos viene pasando igualmente con varias de las entrevistas, pero un negocio que obviamente nosotros venimos del mundo del retail y es diferente, entonces nos apasiona conocer qué hay detrás de una marca como Alma Concept. Y para eso tenemos que ir al inicio y conocerte a vos. ¿Cómo sos vos como esa emprendedora, esa mujer emprendedora que está detrás de esta marca que tiene un propósito real, no solo en la vida cotidiana, sino también hasta todo pensado en impacto en la economía uruguaya también? Mi nombre es Lucrecia, soy contadora, soy mamá de 2 pequeños, Francesca y Vicente, 9 y 6 años, todo un desafío. Muchas veces digo que es más desafiante ser mamá que emprender, por momentos, así que... A grabar esa frase, sí. Y lo que decís, y empiezo por esto, lo del propósito, es decir, han pasado cosas maravillosas en estos últimos meses, entonces pensaba cómo de importante es tener un propósito, porque es lo que te da fuerza. Yo creo que nosotras con Alma llevamos 5 años. Los últimos 2 años diría que han sido grandes años, donde mejoramos mes a mes y todos los meses hay adrenalina, pero hubieron 3 años al principio que fueron, no los vi yo tan terribles en ese momento, pero los miro ahora y eran muy difíciles. Entonces tener propósito es lo que te permite atravesar esos momentos y no ceder. Si no hay un propósito, yo creo que no aguantás esos primeros años o no. Es muy difícil, es desafiante. El arrancar con este emprendimiento en realidad fue posterior a una vida, digamos, que tenías y que, si querés contarnos un poquito, bueno, ¿qué pasaba contigo antes? Yo tengo ahora 44 años. Cuando tenía 39 me vino la crisis. Dice que hay una crisis ahí y además soy contadora, entonces se sumó la crisis del contador con la de la edad. Era corporativa, era gerente de operaciones en un banco. Llevaba 15 años ya en mi rol y la verdad que era una carrera que venía muy bien. Estaba muy cómoda en el sentido de que mi trabajo era algo que yo disfrutaba, aprendí muchísimo. Creo que eso es una base que tiene Alma hoy en día, de una persona que tengo experiencia anterior de haber trabajado en el mundo corporativo, que me aportó muchísimo. Pero la realidad que por otro lado sentía vacíos, sentía esto, que faltaba propósito, que es lo que tiene hoy mi marca y es lo que me enciende y me ayuda a tomar decisiones. Es mi norte, ¿no? Cuando tengo que tomar una decisión pienso por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y lo contrario, y quiero decir esto porque cuando uno piensa en el dinero y que con qué puedo ganar dinero, ¿no?
es una pregunta que uno se puede hacer y responder y dice, voy a emprender y voy a hacer tal cosa para ganar dinero. Emprendiendo no ganamos dinero porque te cansás, por eso te decía. Y yo tenía un muy buen sueldo, ganaba un buen dinero, pero me sentía muy vacía en ese momento y aparte muchas horas de trabajo. Estamos hablando de pandemia, esto pasaba en el 2021, yo había vuelto a trabajar a home office, a mi casa. En ese momento me mudo a Mercedes y estuve un año viviendo en Mercedes y bueno, y aparte a través del vidrio, que no había un vidrio, había como un vidrio óptico, pero yo veía a mis hijos crecer, tenía un bebito de 1 año y Francesca de 4, y me impactaba a veces que yo me conectaba tipo a las 8 y eran las 8 y seguía trabajando y decía todo lo que hicieron ellos mientras yo trabajé. Eso me empezó a permear más. Yo era bastante impermeable en esos tiempos, era como que yo tenía mi objetivo corporativo, trabajaba, cuidar a mis hijos, otras personas. Yo veía cómo entraba la niñera, entraba mis padres, salía la niñera, bueno, pasaban un montón de cosas y yo seguía ahí. Fue algo muy bueno para mí, la verdad, la pandemia, porque me permitió ver eso y cada día sentirme más vacía y cada día sentir que lo que hacía no tenía... Yo decía, ¿en quién estoy impactando? ¿Quién se ve beneficiado por lo que yo hago? Con mi bolsillo creo que era en un momento que yo decía, lo único que tengo es un sueldo, pero también era muy difícil porque tenía un muy buen sueldo, muchos años de trabajo, una carrera que iba en ascenso, y ¿qué hago a los 40 años cuando no tengo ninguna pasión, no tengo nada y lo único que sé hacer es esto? Porque realmente yo decía, lo único que sé hacer es esto que hago hoy en día. Hay un momento detonante que es cuando me dicen tenés que volver a oficina. Yo vivía en Mercedes, trataba de vivir otra vida, ¿no? En Mercedes o en el interior se vive otra vida. Y esa pregunta me hizo cuestionarme realmente. En ese momento eso me obligó a cuestionarme, a decir, yo quiero volver a oficina. Realmente me quiero volver a perder 12 horas de día metida ahí adentro. Estaba con un trabajo muy bueno, y eso me hizo tomar la decisión en ese momento. Las preguntas incómodas, digamos. Empezaron las preguntas incómodas, pero estuvieron buenísimas porque, era el momento. Y lo bueno es que yo tenía que volver a oficina rápido. Entonces la decisión la tenía que tomar medio que rápido. Y yo no quería volver a oficina ni nada. Hablo con mis amigas, voy a un coach, tenía a mi psicóloga, tenía todo. Mi esposo, que me escucha muchísimo y me banca, mi familia. Entonces empiezo a decir, creo que llegó el momento de que tome una decisión, no me siento cómoda, me pasa esto. Tenía ahorros, empecé a ahorrar, hacía unos meses ya venía como ahorrando más, es súper importante cuando uno va a tomar una decisión, tener una solidez, tener un ahorro. Entonces voy y hablo con mi jefe, me siento y le digo, tengo algo para contarte. Entonces me dice, de las 1000 cosas que hablábamos, le digo, quiero renunciar. ¡Boom! Fue un momento muy fuerte. Y me dice, quiero que vayas y lo pienses una semana y hacemos como que nada pasó y vuelvas en una semana y me cuentes qué pasa. Entonces esa semana yo vuelvo con todas estas personas con mis padres no podía hablar porque se morían del miedo. Es decir, hay personas con las que vos sabés que no podés ir a hablar estas cosas cuando estás dejando algo que es tu vida misma, ¿no? Que es tu trabajo. Ellos se sentían orgullosos de mi trabajo anterior, aparte era como, ay, Lucre, que ha logrado todo esto. Digo, ahora mis papás están muy orgullosos de mí, de lo que hago ahora, pero en su momento yo sabía con quién, ¿no? Entonces fui y vuelvo y le digo a mi jefe, estoy más decidida que nunca. Ese momento de renunciar, lo hablo con mis amigas y me hace una muy buena pregunta y me decís, pero vos no te crees capaz de que si renunciás ya de última conseguir otro trabajo de gerente de operaciones, es decir, de última, no haces algo pero de última sos contadora. Y yo dije, de última sí, soy contadora, así que... Te metió el dedo en la llave y dijiste, acá yo tengo que accionar. De última soy contadora, me ha ido muy bien, creo, tenía como ese sentimiento de que sabía cómo me entrego a lo que hago, a mis proyectos, y eso me dio como esa confianza de sí, no tengo ni idea qué voy a hacer realmente, pero sí me conozco. Sí sé quién soy, siempre en mi vida he sido de una manera donde busco ir por lo que deseo o persigo mucho, ese afán de lo que para mí es el éxito, ¿no? Que es como pensar en algo y concretarlo. Y entonces, fui y renuncié. Qué importante esas amigas que están ahí para empujar a que... Y esas amigas, mi esposo, que también, Nacho, que fue impresionante en ese momento, me dijo que en el momento que pasé de que renuncio en diciembre a que renuncio en abril, me dijo, ok. Sí se puede. Sí se puede. Un caso que seguramente muchos pueden estar viviendo, es decir, tengo mi trabajo, mi estabilidad, puedo hacerme los gustos y tener un buen pasar. Sin embargo, la importancia del propósito que te hizo tomar una decisión que claramente con el diario del lunes
tremenda decisión, pero que en ese momento fue complicada. Ahí yo lo que quiero saber es, en ese momento, el miedo, ese sentimiento que, bueno, creo que todos en algún momento sentimos miedo, pero vos lo sentiste, o sea, ¿cómo transitaste? Yo creo que más que miedo, de mí se apoderó un síndrome del impostor terrible en cuanto yo renuncié. Yo no tenía algo, no tenía una pasión. Es decir, esto se ha convertido en mi pasión, pero fue algo que construí. No es algo que viene desde toda la vida. Por ejemplo, mi socia es su pasión, pero en mí no había nada relacionado a este mundo. Entonces, el hecho de renunciar y no saber qué hacer, y de repente, bueno, todo esto que vos construiste hasta ese momento, porque también tenés otros roles, soy mamá, soy esposa, soy amiga, pero mi rol profesional era donde yo estaba 8, 10 horas del día, entonces era como que estaba abandonando esa parte de mí que había sido exitosa hasta ese momento. Es como decir, tu parte exitosa individual la dejás de lado y arrancás de vuelta. Esa fue muy... Después que renuncié es como que me vino todo eso. ¿Sentiste como un vacío? Un O sea, como vacío, que perdías claro, algo ahí. No, perdí mi identidad. Claro. Es que realmente yo sentí que perdía una parte muy importante de mi identidad y no me reconocía. De hecho, tuve que recordar que era contadora. Soy contadora y Lucre, también sos contadora. Y esa parte creo que para mí fue la más difícil y fue la que me costó más superar, porque estuve mucho tiempo para superar este síndrome del impostor que se llama, que es cuando uno no se siente suficiente para que casi nada, más que para lo que ya sabes hacer, ¿no? Como para lo nuevo. Yo dije, bueno, ¿cómo encuentro qué hacer ahora, no? Que es la pregunta que más también me hacen ahora. ¿Cómo encontrás qué hacer después de que no tenés ni idea? Yo escucho a una persona y que dice, hay que pensar en 100 proyectos hasta que encuentres a que ahí va a salir, algo va a salir. Pero era como la tormenta de ideas, ¿no? Al final del día es como empezar a escribir todos los días algo, me gusta esto, me gusta lo otro, bueno, puede ser por acá. Entonces yo todos los días tenía un Excel, que lo sigo teniendo, que lo guardo, es una reliquia, donde todos los días hacía un sheet diferente, las noches. Todos se dormían, mi esposo con los nenes, todo, y yo me quedaba tipo de 10 a 12 de la noche, todos los días haciendo una hoja diferente, porque yo todavía trabajaba. Es decir, yo renuncio, pero estoy 3 meses para irme. Esos 3 meses yo los capitalicé de una manera, trabajaba mucho y de noche me ponía y bueno, yo no soy de fluir en la vida, a mí me cuesta mucho fluir, es una realidad que muchas veces me va en contra, pero era tipo, yo era muy disciplinada en esto, me siento y pienso que voy a hacer. Quiero saber si en esas 100 ideas estuvo Alma Concept o hubo algo más que te llevó a desarrollar o pensar en este proyecto. En este proyecto. No, y fue increíble porque no estuvo en las sheets, no estuvo en todas esas hojas que yo iba creando. Yo creo que llegué a unos 50 proyectos escritos donde hice números y todo para cada uno de ellos. No era una cosa que yo escribía se cotiza. Se cotiza. Se la hago compartir mis 50 proyectos. Bueno, investigaba durante el día cosas, ¿no? Iba investigando y al final del día plasmaba todo eso y veía qué retorno. Qué bueno que haya estudiado contadora porque tenía la capacidad de analizar los proyectos desde el punto de vista económico. Es decir, yo analizaba, bueno, que más o menos me guste, que tenga un propósito, pero que rinda. Es decir, no podía hacer algo por amor al arte. Pero los fines de semana, en todo imagínense, en la renuncia, en que buscaba los proyectos, yo hacía meses que venía haciéndome, y siempre mi socio se ríe mucho de esa parte de mi vida, tiene fotos que dice, en un momento las voy a usar, porque yo lo que hacía era, me hacía mi propia cosmética, pero más que nada shampoos, cremas, acondicionadores, desodorantes, talco, todo era made in mío, pero en realidad surge por una necesidad. Yo me voy de Montevideo a Mercedes, soy re fan de sostenible, de reciclar, de no usar. Yo a mi hija siempre le digo, no, eso no lo compramos porque no lo necesitas y es como muy de compra consciente. Soy muy cuidadosa al comprar, realmente. Quienes me conocen siempre soy muy cuidadosa con esto, más que pensando en el dinero, es cómo impacta eso que compro y cuántas veces lo voy a usar realmente como para que justifique la compra. Entonces en ese yo empiezo a hacerme mi propia cosmética porque yo no podía reciclar. Entonces yo dije, bueno, si yo no puedo reciclar este base de shampoo que es enorme, este plástico enorme, bueno, vi que hay unos shampoos sólidos. Hacer cosmética es como cocinar, como hacerse un pan casero, como hacerse una crema.
Hacer cosmética, al final del día, bueno, hoy en día trabajo en un laboratorio, pero vos vas y es como el laboratorio es como una gran cocina. Seguir una receta. Donde hay hornos o donde hay como ollas donde se hacen los productos, y yo tenía mi olla, la misma que hacía la salsa, me hacía después, iba poniendo materias primas, y eso me permitió empezar a disfrutar de este mundo. En un momento estaba como muy nerviosa, estresada, fue un momento difícil de muchas decisiones, y empecé, aparte de todo esto que me encantaba y yo usaba mucho mis productos, empecé a comprar aceites esenciales, aceites vegetales, y eso era como para hacerme masajes, para en la noche. Yo trabajaba de noche en mi proyecto y era como entre disfrutable pero estresante o mucha tensión. Y entonces empecé a pedir aceites de distintos aromas, y bueno, y realmente ahí dije, wow, hubo un día, una noche que no la puedo identificar cuál fue, pero sé que en un momento como que se me unió lo que yo venía pensando en los sheets con esto que yo hacía los fines de semana y con esto del disfrute de aquella noche. Y yo digo, ¿sería posible crear un serum antioxidante, un serum, o un limpiador, o una crema que les sirva a vos, a mí y a mi mamá y a mi hija? ¿O es un concepto que no es posible, ¿no? Porque uno cuando pregunta como... yo veía que mamá usaba cremas súper olorosas y espesas, porque ella compraba la que es de entre 60 y 70, y yo compraba la que era entre 30 y 40, y después iba y a veces a mi esposo le llegué a comprar alguna crema de hombre. Yo decía, ¿qué diferencia tienen? ¿Por qué son diferentes entre ellas? Hay algo que me imagino que hay un activo, una fórmula, algo que los diferencia y por algo son diferentes. En esa noche que no identificás bien, ¿empezaste como a visualizar, o desde que vos tuviste como esa idea hasta que después te cruzaste con tu socia, cómo se dio ese desenlace? Fue súper rápido, porque yo si algo tengo es acción. Y también tenía como esto de, realmente estaba renunciando a mi trabajo y tenía la necesidad realmente de ir rápido, en no quedarme mucho tiempo en el vacío. Entonces lo que hago es, en cuanto identifico esto, le pido a todos mis amigos que me compartan si alguien conoce una química, y empiezo a todos los grupos. ¿Alguien conoce una química? Quería trabajar con gente joven, más joven que yo, que viniera con otra impronta, es decir, como alguien más desestructurado. Yo venía en la corporativa, buscaba a alguien joven que venga con ideas, que yo le pueda plantear algo que pueda parecer medio loco. Yo me imaginaba que si me enfrentaba con alguien como yo, podíamos como trancarnos en la idea, demasiado pienso y no tanto, ¿no?, de fluir. En una de esos mensajes que mando, la prima de mi esposo me manda y me dice, conozco una chica que la verdad que está posteando, tenía su Instagram, había empezado, y vos sabés que habla de cosmética, y lo habla tan bien. Y yo le digo, bueno, pasame ya el contacto, y fue mágico. Yo hasta el día de hoy con Alfon decimos que fue mágico, porque vos que te digan, empecés a buscar una química en el universo, ¿no? En Uruguay, ¿qué más acotado? Que vos decís, me pongo a buscar una química, lo decís en todo tu grupo de WhatsApp, te cae la química, decís, le escribo un WhatsApp en la química. La veo y digo, es chiquitita, tenía 23 años. Alfon ahora tiene 28, pero en ese momento ya la veo grande, en ese momento tenía 23. Todavía estudiaba. Y yo dije, la grande acá soy yo. Yo soy la que sé. Ella no tiene que saber de mucho más que de fórmulas y de hacer un cosmético. Yo ni siquiera me imaginaba estar haciéndolo cuando la llamo. Era querer hacer la pregunta y entender. La verdad que me encontré con una persona que, a pesar de su edad, estaba tan clara, tan clara. Era como la persona a la que yo le tenía que preguntar. Y es más, en ese momento yo le digo, yo me imagino 3, 4 productos, pero que tienen que ser efectivos. Es decir, yo no puedo poner ese producto y no pase nada, porque si no, no los voy a usar más. Pero también lo quiero compartir con mi esposo, pero también con mamá, y quiero que en todos... Sí, me decía. Con una seguridad que yo me quedé, yo siempre le digo, me impactó tanto que ella, sí, claro, hay mucho detrás, pero me dice, es posible. Entonces, yo digo, pero vos más o menos tenés una idea, algo. Me dice, sí, yo ya, como que prácticamente, ella estaba esperando que yo la llamara y como que prácticamente tenía las fórmulas en su cerebro. Yo la verdad que, digo, fue como una magia pura, porque yo le digo, ¿pero qué productos te parecen? Y me dijo, me dijo los 4 productos que son con los que lanzamos. No, el cuarto lo agregué yo porque yo quería un aceite, es decir, aquella sensación del aceite de la noche, y sigue siendo mi producto favorito. Y yo digo, yo lo único que quiero es un aceite con un aroma que me dé paz y tranquilidad. El resto quiero que haga algo, que sea efectivo el producto, que yo quiero que yo me lo ponga y que al mes yo entienda que algo pasó.
porque es la única forma que alguien incorpore el hábito. Y creo que ahí también, con lo que nos explica de esto de realmente faltaba una Lucrecia que pensara en esto de, dentro de todo, la sustentabilidad. Porque vos hablabas al principio que te comprabas, claro, un producto para cada parte de la cara y no sé qué, y es parte de la industria. Claro. Entonces vos te saliste de la caja y dijiste, no, yo quiero algo diferente, algo que sirva, algo que haga la diferencia y que a su vez tenga este impacto tan positivo. Y justo diste con Alfonsina, o sea, creo que también estaba como todo destinado para que fluyera y me encanta. Que no sos una persona que fluya, ¿viste? Cómo va pasando, ¿no? Cómo las cosas se van acomodando solas. Trato de ser siempre, porque yo a veces me veo como tan estructurada o tan así, ¿no? Como planificada. Y a veces digo, la vida, el universo me ha traído muchas cosas que fluyen hacia mí. Es fundamental esto de hacerse las preguntas desde la necesidad. Yo creo que si yo ahora paro un minuto y me dicen, ¿cuál es el consejo a cualquier persona que quiera empezar? Buscar una necesidad que tengas, porque esa necesidad seguramente la tengan más personas. Yo ahora siempre digo, Alfon, eso a mí no me soluciona, así que no es un producto para sacar. Siempre, es decir, ella es la que piensa, claro, y yo soy la que decide desde represento a mi cliente. Sí. Entonces, representar a mi cliente le da un valor, yo pienso como mi cliente. Entonces, hoy estábamos con unos productos nuevos y digo, ay, no, es decir, no, esos productos yo no me interesan. Entonces ella viene y yo digo, ese sí, ese no, pero ella desde su capacidad de formular, que el día que sale ese producto a la cancha va a ser tremendo, pero yo desde decirle, eso sí, eso no, porque sé que si el cliente, no quiero venderle algo que no le sea útil. Eso es lo importante, el entender al cliente. De hecho, está buenísimo. Aparte, es más sencillo porque el cliente, o sea, vos pensás como el cliente al que te dirigís, se armó tremendo equipo. Sí. Yo quiero saber, bueno, sí, un momento que tuvieron que empezar con el emprendimiento. Claro. Es una industria bastante particular y sobre todo cómo lo querían hacer ustedes, que sea sustentable desde el día número 1. ¿Cómo fue ese proceso de empezar y qué dificultades fueron pasando? Los primeros 2 años fueron como muy difíciles, muy, muy difíciles. Yo tenía, bueno, lo que le decía, tenía un capital. Yo le digo a Alfon, bueno, después de que hablamos 2 veces creo, Alfon, ¿querés hacer un proyecto conmigo? Ahora me lo cuenta. Dice, yo no voy a creer que una mina venga y me diga, te doy plata para hacer la marca, ¿no? Porque al final del día yo tenía el capital, ella tenía los conocimientos. Yo al principio aparte le dije, ¿querés que te contrate? Porque me imagino que no vamos a ganar nada de aquí a un buen tiempo y va a ser un trabajo, ¿no? Ella muy inteligentemente, siempre le digo, me dijo, no, socias. Lo cual estuvo muy bien, pero bueno, en su momento yo, es chica, aparte yo tenía ganas de hablar con los padres, tipo, miren que siempre digo la confianza de sus papás también, porque claro, no dejaba de ser yo una persona de 39, ella una de 23, donde estamos trabajando juntas y en su momento no había nada más que yo poner el capital y bueno, y hablar entre nosotras, ni siquiera creamos la empresa. Es decir, todo fue de palabra al principio. Se habló, pero no fue que salimos a crear un contrato y hacer todo. Era todo con mucho cariño y al principio era confiar realmente, que a veces me cuesta, soy una persona que a veces me cuesta confiar en ciertas cosas. En ese momento confiamos, el síndrome del impostor ahí se apodera de mí. Es decir, porque se apodera, porque a mí me daba vergüenza, literalmente, contarle a las personas que yo estaba creando una empresa de cosmética. Pero, ¿qué le pasó a la mina? Yo decía, van a pensar que estoy loca, pero si yo no me pongo ni una crema, ¿cómo voy a explicarle al otro? Yo veo emprendedores que como los chicos de Just Fit, son ¿no? Entonces van y crean un producto asociado a lo que hacen. Pero entonces a mí me costó mucho creer en mí, es decir, verme en esa nueva versión y fueron 2 años en donde yo creo que fue como esta falta mía de, como no lograba confiar en mí, no poder ponerme en el 100% para la empresa. Es decir, ponía mi 100% de trabajo, estaba todo el día, era lo único que hacía, aparte de ser madre, pero no estaba toda mi capacidad en el proyecto por esta no confiar en mí. Como que mi confianza se hundió. ¿Quién te ayudó a como ir saliendo de ese pozo en el que te estabas metiendo? Me ayudó la parte donde decimos, yo ya llevaba 2 años de trabajo y digo, no tengo más dinero. Mi inversión de capital más grande era que yo no trabajaba, es decir, que no tenía un ingreso, había perdido mi ingreso. El costo de oportunidad. El costo de oportunidad mía, todos los meses yo sentía cómo invertía en la empresa, pero no por lo que invertía, porque logramos hacer una producción chica,
encontramos un buen laboratorio. Es decir, empezó a fluir. Se lanza la marca, empezamos a vender, se vendía, amigos, familiares, alguna persona que no conocíamos, empieza todo eso a suceder. El tema es que empieza a suceder, pero obviamente solamente era como una reinversión y estar viendo y ir a opciones. Teníamos una etiqueta, después pasamos a otra, un rebranding, porque no nos gustaba mucho cómo había quedado. Entonces nosotras como enfocadas en lo que se veía, comunicación cero, apenas usábamos el Instagram o lo usábamos con mucha vergüenza. Imagínate, si yo le digo que me costaba decirle a mis amigas más pararme en un video y contar sobre por qué te estoy vendiendo una cosmética. Alfon ya me había dicho que se quería ir a estudiar un máster de dermocosmética. El día que creamos la empresa me dijo, yo quiero, yo solo te digo que cuando me reciba, yo ya tengo planificado irme a España a hacer un máster en dermocosmética. Buenísimo, le dije yo, pero si vamos a hacer una marca de cosmética es genial. Que eso. Cuando vos te vayas, esto va a vender un montón y bueno, vamos a estar... Claro, llega el momento de que ella se tiene que ir, vendíamos como para cubrir costos. Ella maquillaba los fines de semana, sus papás le ayudaban, pero me dice, no me puedo ir a España y seguir maquillando o que mis papás me ayuden. Entonces cuando me vaya a España tengo que empezar a trabajar. Y yo ahí dije, wow, es decir, me quedo sola con esto. Y le dije, mira, o hay algún cambio o tengo que cerrar, porque yo no puedo estar más tiempo sin que haya ingreso económico. Uno ve una marca consolidada y con claramente en redes tan activa y demás, pero todo lo que hay detrás, ¿no? Y todo lo que corre debajo del puente, ¿no? Para llegar a lo que son hoy. Quiero entender un poco, o sea, cuál fue el post esos 2 años y medio, 3, o sea, ¿qué es lo que tuvo que cambiar para decir... Ahora sí, dimos con la tecla. Esta es la marca, esto es lo que quiero ofrecer y el cliente las termina eligiendo? Yo creo que cuando uno se pone, primero lo que decía, el propósito. Si vos tenés un propósito, eso es como una llama que tenés adentro, ¿no? Es un fuego que tenés y vos decís, ay, no puedo creer que voy a cerrarla. No puedo creer que este producto que a mí me hace tan bien, le hace tan bien a mis amigas, a los pocos clientes que tenemos, lo vamos a cerrar porque no podemos, porque no se puede mantener. Pues le faltaba escala, ¿no? No entendíamos, pero en ese momento vos no entendés qué falta. Es decir, cuando está en el momento el emprendedor no entiende, por eso a mí me encanta contarlo. Vos no estás entendiendo por qué no vendés si tu producto es tan bueno. Entonces vos decís, ¿qué pasa? Entonces, iban preguntándole como a las personas que les compraban. Las que nos compraban decían que eran divinos. El tema, ¿por qué no compraban más? ¿Qué estaba faltando para que eso explotara? Entonces, el hecho de que yo dijera, le doy un plazo de 6 meses, dije, 6 meses, Alfon. Si yo en 6 meses no levanto, yo la cierro. Y Alfon desde España me dijo... Gana de llorar, pero no tenía más para hacer tampoco, porque ella, aparte, empezó a trabajar 8 horas en un beauty, como una perfumería. Entonces yo creo que esa situación a mí me puso como de vuelta en una situación extrema y yo empiezo, ahí voy a coach, voy a psicólogo, a los 2, empecé a trabajar mucho mi parte, mi cerebro, mi cabeza y a empezar a entender qué me pasaba. Y ahí empezó a trabajar el síndrome del impostor. ¿Y qué me pasaba con eso? Entonces entiendo que tengo una situación donde yo, cuando te iba a decir que te quería vender mi producto, me daba tanta vergüenza que sentía como, sabiendo que mi producto era bueno, te pedía permiso para venderte, prácticamente. Claro. Trabajé mucho con mi coach en ese momento, esto de pensar, lo mejor que puedo hacer por vos es ofrecerte mi producto. Lo mejor que puedo hacer por mi amiga o por mi amigo es preguntarle por qué todavía no está usando mi producto. Empecé de a poco y era ejercicio que hacía de a un día, ¿no? Entonces, ¿por qué todavía no estás usando mi producto? A mis amigas, ¿no? ¿Por qué todavía no lo has comprado? Úsalo, a ver qué te parece. Te lo doy, úsalo. Entonces, el feedback positivo empezó a ser cada vez mayor. Vos necesitas mucho feedback al principio para empezar, porque vos confías en tu producto, pero necesitas la validación del resto. Entonces, empecé a decir, te va a hacer bien mi producto. Te va a servir mi producto. Entonces empecé a todos mis conocidos después de 2 años, no sé por qué no estás usando Alma. Y eso empezó a transformarse y entonces yo dejé de pedir permiso a decirte, te estás perdiendo de usar lo mejor que puedes usar para tu piel. Yo tuve que trabajar internamente que no te estaba... En un momento pensaba que le estaba sacando el dinero a la gente, prácticamente, ¿no? Pero ¿cómo voy a cobrar esto por este producto? Cuando yo entendí que yo, ese dinero que me daban era porque yo le estaba aportando algo muy bueno, ahí cambió toda mi mente.
empecé a estudiar marketing digital para poder eso que yo le decía a mis amigas, expandirlo. Porque yo digo, una cosa que yo se le diga, bueno, ¿cómo expando este mensaje? Al estudiar estuve un año, será ahí en el 2024, que es cuando yo decido o cerrar o que le fuera bien. Empiezo a estudiar, de noche vuelvo a estudiar, qué hace la gente, cómo vende de forma masiva. Empiezo con YouTube, con un montón, con consultorías, me metía en cualquier mentoría, hay mentorías para todo, de esto, es decir. Alphonse se va en noviembre del 23, yo hablo esto y le digo, tengo unos meses, hago en 2024, marzo, abril y mayo, yo triplico mis ventas con este concepto. Empecé a hacerme videos. Fue en marzo del 24 y la primera vez que yo todo me da vergüenza, así que le digo a mi hermano, que tiene una casa linda, tenía en ese momento, pero yo me estaba mudando, venía de Mercedes para Montevideo, no tenía ni dónde grabar. Le digo, ¿me prestás tu casa que tengo que hacer videos? Y entonces me hice mis primeros videos. Alfonsina me veía desde España y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? Tipo, entre que estás loca, entre que me gusta, entre que ¿qué experimento estás haciendo? Empecé a escribir mails, horas escribiendo mails, horas escribiendo y contando mi historia y por qué estaba haciendo esto y por qué le iba a hacer bien a la gente. A los 3 meses la llamo a Alfon y le digo, ¿cuánto te paga ese lugar donde estás trabajando? Le pagan 800 euros. Yo le digo, Alma te lo puede pagar. Era como tipo, me la estoy jugando, ¿no? Alma te lo puede pagar. No, pero ¿cómo, Lucre? Es decir, me decía, yo sí dejo mi trabajo y vos no me pagás. Me decía, estoy en el horno, no puedo pagar el alquiler. Es decir, Lucre realmente posta que me dice, háblalo con Nacho, que era mi socio, mi esposo, pero era como, no sé, háblenlo. Vos tenés que estar segura de lo que me estás diciendo porque yo no puedo dejar mi trabajo y después vos no me pagues los 800 euros. ¿Qué Alma no me pagáis? Entonces, realmente, Taleo, sí, deja tu trabajo. Y de hecho, cuando ella al día siguiente renuncia, que yo le digo esto, y cuando ella tiene que estar un mes más para entrenar, no sé qué, cuando ella llega, yo ya le digo, te voy a pagar 1.500. ¡Wow! Duplicaste la apuesta. Qué impresionante. Esto es una masterclass, sí, ¿no? Creo que ya te convertiste en una masterclass. Exacto, porque aparte, o sea, lo que me gusta de esto es que como vos te seguiste formando para poder seguir haciendo que tu negocio escale, llegue a otro nivel y la importancia, ¿no?, de entender que la clave estaba en que vos no te estaban haciendo un favor al comprarte, al contrario, eras vos la que estabas dando un producto que servía a ese cliente y cómo poder llegar a la masividad, es decir, a quienes no te conocían, en definitiva, y por eso es que siguió, digamos, estudiando. O sea, un poco como que... La búsqueda personal de destrabar eso, que cómo dio vuelta y haciendo un poco el juego con el nombre, el producto empezó a tener alma. Claro. O sea, cómo era importante también que vos vayas como a esa situación de autoconocimiento y destrabar barreras y apostar, a poner casi como tu cuerpo en el producto, o sea... Es como que yo creo, y hasta el día, y en cada etapa que ha pasado, desde estoy contando que pasó hace 2 años, ¿no? Hasta al momento he tenido obviamente otros momentos donde he dicho, bueno, ¿cómo sigo acá o qué decisión? Siempre, bueno, ahora con coach y psicólogo siempre, es decir, yo en mi caso, es para mí es como una inversión en la que yo trabajo. La marca para expandirse está totalmente atada a mí. En mi caso y a mi socia, ¿no? Pero entonces decimos, bueno, después de esto, Alfonsina, le dije, anda psicólogo, anda coach, empezamos las dos y hoy en día las dos trabajamos individualmente mucho nuestras creencias limitantes, nuestros traumas, nuestros problemas. Es decir, realmente que nos ponemos y a nuestra vida, qué nos pasó de niña, es decir, hemos trabajado, ha sido impresionante, hemos ido y venido, y el ir superando creencias nuestras que nos limitaban, el síndrome del impostor, que fue lo que a mí más me costó, y diferentes cosas, hace que la marca se expanda. Es decir, la marca se expande en ritmo del fundador. Es decir, cuando son este tipo de marcas, y de cualquiera creo, porque la marca va al ritmo de la capacidad del fundador en hacerla crecer. Entonces, si sos emprendedor y tu marca está ahí, es porque vos no le estás dando ese fuego y esa energía que le falta o esa creencia que no estás pudiendo vencer.
Buenísimo. Esas frases, hay varias que me las voy llevando en la mente como para piñarla. Para los lunes de frases motivacionales, voy a robar, después todo el tiempo va a aparecer lucre. Exactamente. Veo que el marketing obviamente ha sido un gran propulsor en este emprendimiento. Contanos cuán importante es, en qué invierten, cuáles son los resultados que esperan, qué miden y demás. Soy contadora, pero creo porque me apasiona también, ¿no? Como buscarle la forma de que yo ponerme objetivos. Desde marzo del 24, que fue como que ahí que hice el cambio, empecé a ponerme objetivos mensuales, pero muy, muy fuertes y agresivos para lo que iba pasando cada mes, ¿no? Nosotras en ese momento, no sé si había meses que decrecíamos, es decir, durante los primeros 2-3 años había meses que pegabas, bueno, el Día de la Madre, pasaba y después volvías para abajo de vuelta. Yo decía, esto no puede seguir pasando, entonces empiezo a pensar cómo puede, en un año puedo llegar a incrementar, pero a multiplicar. Para lograr los objetivos que tengo que empezar a tener como algo que hago en el mes diferente, donde puedo hacer que la gente, tentar a la gente, ¿no? Tentar a mi cliente. Bueno, si veía, mira, esta es la oportunidad porque te voy a hacer un descuento, porque te voy a hacer un regalo. Este es el momento para comprar si veías la marca. Entonces empezamos a pensar en tener lo que se llama para nosotros campañas. Empezamos a tener como campañas mensuales donde íbamos pensando en algo. Empecé a escribir mucho mail. Yo ya tenía una base de datos, pero empecé a escribir mail para empezar a contar a las personas más lo que me pasaba, lo que sentíamos. Y nos empezamos a abrir. Básicamente empezamos a contar más de la marca y de por qué la esencia. Pero hay como 2 etapas. 2024 a julio de 2025, nosotros estábamos igual muy todavía contando sobre el producto. Yo dejé de hablar de activos y empecé a hablar de modo de uso. Y ahí encontré que la gente, es esto lo que quieren. Como que les implicaba qué iba primero, qué iba después, cómo usarlo. Y empecé a hablar con mis clientas como que eran mis amigas. Como hacía con mis amigas, porque a mis amigas ninguna le importaba qué activo tiene el producto. Yo empezaba, no, porque tenía así a mí, tipo, ¿cómo lo uso? Decime cómo lo uso. Entonces, ahí encontré que yo tenía que empezar a hacer videos de eso. Empecé a mostrar cómo se usaban, empecé a filmarme y empecé a hacer publicidad. La publicidad, obviamente, es algo que te da, es como un motor que te impulsa, porque eso que vos haces orgánico, que haces un video que se ve una vez y después la persona se olvida, lo que lográs con la publicidad es multiplicarte. Entonces empezamos a invertir ahí por 2024 a hacer videos donde los poníamos en publicidad, que igual hay como que tener cierta cautela porque empezás a invertir, entonces tenés que estar muy claro hasta dónde invertir, porque después vos tenés que ver que eso que estás invirtiendo no termine siendo negativo con tus costos. Entonces empezamos todos los meses a entender, bueno, cuánto era nuestro ingreso, cuánto eran los costos variables, cuánto los costos fijos, cuánto invertía de publicidad y que diera un resultado. Lo peor era 0, pero de 0 para arriba. Pero muchas veces cuando empezás a hacer publicidad da hasta negativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue como todo un aprendizaje de empezar. Durante un año, creo que lo que yo me especialicé o lo que traté de trabajar y cada vez de hacer mejor es en pensar en algo lindo para cada mes, para mi cliente, que algo que lo entusiasmara, escribir muchos mails y que las personas se sientan muy cerca nuestro y empezar a conocer cómo usar la publicidad. Contratamos gente para hacer publicidad, pero después lo trajimos. En el 2025, el año pasado, sí, lo que hicimos un cambio grande es que un día escuchamos una persona que nos decía, primero influencer y después empresarios. ¿Y qué nos pasaba a nosotros en el mundo de cosmética? Y es algo que como ustedes decían, es un rubro muy fuerte, es que las grandes marcas a las influencers las tienen todas contratadas. Claro. Es decir, es muy difícil para nosotras, es decir, durante todos los años era casi imposible contratar a una influencer. Todas las influencers están trabajando con una marca, con otra, y prácticamente no podíamos trabajar con ninguna influencer y ahí como que siempre nos quedaba que, bueno, cómo llegar a las personas. Cuando entendimos que no iba a haber forma de contratar a un influencer, que uno a veces dice, ay no, porque como no puedo contratar a un influencer, ¿cómo voy a vender? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo van a confiar en nosotras? Y ahí nosotros a veces viajamos con Alfon, hacemos como que también estudiamos juntas o nos tomamos tiempo para pensar mucho. Ahí dijimos, bueno, nos vamos, si no podemos contratar las influencers, nos vamos a convertir nosotras en influencer de nuestra marca. Y eso fue en julio del 2025, que fue hace un año, menos de un año. Y a partir de ahí sí,
nos ven hasta cuando duermen, empezamos a generar no solamente publicidad, sino mucho contenido orgánico. Eso que decís que es clave porque detrás de Alma hay 2 personas. Estas 2 personas son las que cuentan la historia, son las que cuentan cuál es el producto que venden, por qué lo venden, cuáles son sus atributos. Eso que vos decís, capaz que no es tan importante cuál es el ingrediente, pero sí el porqué del uso. Y es lo que hace que el cliente, en definitiva, elija a la persona también que está detrás de ese producto, que se convierte en la mejor son las mejores influencers que pueden tener. Porque ¿quién mejor que ustedes para vender su producto, ¿no? Y uno como fundador, no solamente lo que podría hacer un influencer, que es contar sobre productos, sobre lo lindo que es, sobre los resultados que ves, sino nosotros contamos todo lo que está pasando adentro de Alma. Es decir, se suman a un vivo y nosotros estamos, bueno, tenemos este problema, ahí no nos salió el WhatsApp, ahí pasó esto, ahí Alfon está con una situación, yo estoy con otra, estamos con este desafío y realmente tratamos de que nuestra clienta, la clienta de Alma, sabe todo lo que está pasando hoy en día en cuanto a lo que nosotras trabajamos, a la transparencia, aunque estamos con este tema con Ministerio de Salud Pública. Realmente nosotras hemos tratado siempre o trabajado mucho porque yo vengo del mundo corporativo. Para mí no existe estar haciendo cosas que no están alineadas con lo que se requiere regulatoriamente, ¿no? Entonces, para mí ir al Ministerio de Salud Pública desde el día 1 era como clave, es decir, ser una empresa de cosmética, que es diferente a ser una empresa, era clave. Entonces, todos esos logros, todos esos avances, para nosotros han sido fundamentales. Y cuando fuimos a empresa de cosmética, que es ser una empresa que está registrada en el Ministerio de Salud Pública, y para lograr eso tenés que tener un montón de cosas que avalan el producto y que avalan al cliente. Nosotros todas esas cosas son cosas que se comparten. Entonces, yo creo que lo que tenemos nosotras, a diferencia de si contratáramos influencer, que igual las queremos contratar, igual queremos que estén todos, es que lo que logramos nosotras, sin darnos cuenta, es que empezamos a influir, pero no porque no somos conocidas, sino influir desde lo que están haciendo, cómo logran, ¿no? Se ponen objetivos, lo logran, y todo el trabajo que tiene detrás, además de que pruebo el producto y me encanta. Entonces, es una comunidad que apoya a las chicas, cómo trabaja. Ellas nos ven, nosotros nos mostramos a las horas que estamos trabajando, los domingos que hacemos vivo. Como que es una comunidad que se ha formado de mucho cariño. Es decir, ellas valoran el producto. En general son mujeres, ellas valoran el producto, pero agradecen todo lo que nosotras compartimos y tratamos de ser muy transparentes en lo que pasa. Me hace acuerdo a aquella aprendizaje que habíamos contado del concepto jab, 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 right hook, que es básicamente, primero da algo a tu cliente, que es como todo ese valor, y me imagino el mail que les mandan o todo lo que van contando de qué les pasa a ustedes, y después el cliente viene solo por el producto, porque es eso, es como primero aportar valor y la venta después va a caer. Creo que como que en todo este proceso que nos contaste, cambiaron de un modelo de venta a un modelo de te estamos contando por qué hacemos esto con tanto cariño, con tanta pasión. Y con tanto propósito. Y nuestra clienta sabe el propósito. Entiende, porque yo a veces en un momento estudiaba qué es un propósito, ¿no? Uno dice, bueno, hay una definición, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un propósito es algo que a vos te enciende, en lo que tenés talento, ¿no? Porque al final uno tiene que tener un talento, te enciende, te aporta económicamente y hace bien a otros. Entonces, nosotras cuando con Alfon estamos muy abrumadas, nosotras vamos a leer los WhatsApp o los comentarios de los clientes, de nuestras clientas, que es tipo, pude empezar una rutina, me veo diferente, me siento diferente porque me miro al espejo y estoy diferente. Me permitieron, estoy saliendo de una situación y este momento conmigo misma me hace bien. Entonces fue como lo que nos empezamos a retroalimentar con la comunidad, que el propósito hasta se expandió, llegamos a cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, cuentos que nos hacen que nos quedamos tipo hiper impactadas. Entonces, el acercamiento nuestro, que si lo hubiera hecho otra persona, nosotras no nos hubiéramos enterado de algunas cosas. Nosotras estamos respondiendo historias, es decir, la clienta nos habla, nosotras definimos que en nuestro tiempo haya tiempo para estar con la clienta. Es decir, imagínense que ahora es una empresa, sí, realmente es una empresa que tiene un equipo, una empresa, claro, un equipo de 12 personas, sí, donde nosotras podríamos en algunas cosas ni estar.
Y nosotros tenemos como definido que cuando se sube un posteo, a veces nos demoramos en contestar porque somos nosotras que estamos contestando para seguir teniendo ese acercamiento y para seguir viviéndolo. Los vivos los hacemos para alimentarnos nosotras, porque el vivo es una cosa que entran las clientas y que esto y que lo otro y que experiencia. Entonces, creo que ahí nos inyectan de motivación. Y a su vez nosotras compartimos todo lo que podemos en ese vivo, ¿no? Que tratamos de hacer vivos seguidos. Para nosotros el vivo es como que vinieran a nuestra tienda, nos sentemos y conversemos. Entonces, y entran y están. Trabajamos muchas horas al día. Hoy en día es una demencia. Podemos estar trabajando los 7 días a la semana, 10 horas por día, no sé. Este año tenemos como desafío hacer un equipo, que ya hemos formado, estamos en la formación del equipo, donde nosotras queremos delegar muchas cosas. Entendimos que hay cosas que no pueden salir de Alma por nuestra esencia y porque hay cosas que le hemos querido sacar y ya cambia la comunicación, cambia lo que se ve y vuelve de vuelta. Entonces ya nos hemos pegado unos cuantos porrazos. Tenemos un día donde nosotras nos generamos contenido, hacemos cosas, hacemos vivos, contestamos cliente. Es como que tenemos ya en nuestra... Yo soy a su rutina, claro. En su rutina ya está armado. Mi plan es ser directora de Alma, delegando en muchas personas, pero más cerca del cliente. Ahí va, como dedicarle el tiempo al cliente y que el operativo pueda fluir con un equipo. Exacto. Tremendo. Es lo que yo hago, los proveedores, los 1000 cosas que hago, impuestos, administración, todo eso lo puedo delegar. Donde no agregás valor, porque vos agregás valor. Hoy dirijo, sé lo que quiero, sé a dónde quiero que vayan, sé qué producto, pero después que hay muchas cosas definidas, estar en la dirección con mis equipos, que por eso estamos contratando. Hoy en día hay entre 12 y 14 personas que se están uniendo al equipo. Wow. Duplicándolo, digamos. Duplicándolo y nosotros teniendo cada vez más tiempo en esto de estar con el cliente. Bueno, justo habla de crecimiento y yo acá tengo una pregunta que va desde ¿cuál fue el momento en el cual dijeron, listo, la pegamos y ahora sí, esto va en ascenso absoluto? O sea, desde qué cantidad de productos hasta los que están vendiendo hoy, o sea, para entender un poco eso. Y después, bueno, ¿cómo se manejan hoy con el tema de la producción, la logística? No sé cuándo pensamos que la pegamos. ¿Por qué? Porque todos los meses incrementa y todos los meses nos impresionamos del trabajo. Es decir, no sé casi todos los meses nosotros nos ponemos un objetivo a partir del 2024, que yo puse un objetivo que era lo que quería facturar en el año y la cantidad de pedidos que quería hacer. Yo creo que en el 2024 que logramos los 5.000. Cuando yo me saqué todos mis desmadres, es decir, no fue de un día para el otro, pero dije, bueno, tenemos que facturar esto, tenemos que decir, yo quiero vivir de Alma, quiero tener un sueldo digno. Sueldo digno para mí era ganar más que lo que ganaba en mi trabajo anterior. Espectacular. Es decir, yo me fui desde el trabajo donde estaba, era un muy buen sueldo. Entonces, yo para mí, abajo de ese sueldo, al punto que ni siquiera me sacaba el dinero. Es decir, yo decía, menos de eso, no lo saco. Claro. Era como tipo... Era un desafío. Tiene que llegar a ese sueldo. Eso lo logré, creo que a fines de 2024. Y teníamos todo un plan para llegar, ¿no? a los pedidos. Entonces, bueno, más mail, más todo. Era más todo ir multiplicando nuestra capacidad de hacer todo. Y bueno, y ahí sí vino el problema de stock. Nosotras empezamos a vender más y bueno, y empezó todo el tiempo a complicarse un poco el tema de la producción. Trabajamos con un laboratorio que es muy boutique, que nos dio mucho... Bueno, nos dio la posibilidad de crear este producto, porque al principio nos hacía 100 unidades, pero de repente era 1.000, al otro mes 1.000 más, dame 500, dame, no sé, era como todo el tiempo. Entonces empezamos como a trancarnos un poco por el stock y nos pasó como lo más fuerte fue en el Black pasado, que en 2 horas se acaba todo el stock que teníamos y la pasamos mal, es decir, no fue algo bueno. Igual es un lindo problema, ¿no? Porque era un lindo problema, pero adentro yo aprendí mucho en el Black pasado porque fue como un lindo problema, pero la cliente, mucha cliente se molestó. Claro. Entonces, cuando vos ves que tu cliente ideal, que tus personas están molestando, que la están pasando mal porque le estuviste diciendo, mirá que viene bla, bla, y entró a las 3 de la tarde y no hay nada, la mía decía, pero ¿cómo puede ser que no haya nada? Me mentiste, pasó algo. No, se vendió. Bueno, la pasamos mal nosotras porque no imaginamos que iba a ser tanto el impacto. En ese momento, en el año pasado, en 2 horas se hicieron 3.500 pedidos.
Entonces se agotó el producto más vendido y bueno, había 3.000, ¿no? Digo, tampoco era que había 2 o 3, pero no era como difícil de que expresarles que había producto, que era porque vinieron más tarde. Y hicimos un redoble en Black y ahí sí, en Black terminamos de venderle a todos los que se habían quedado sin stock y ahí pusimos un laboratorio, fue impresionante. ¿Vieron? Noviembre, Cyber es el 2 de noviembre, Black es el 30 de noviembre. Entre esas 2 fechas el laboratorio sacó todo lo que tenía que sacar. Fue un trabajo impresionante que hizo y bueno, y ahí entendimos que en realidad teníamos que buscar cómo tener un backup. Entonces buscar otros laboratorios y ir buscando alternativas y bueno, hoy en día tenemos. Y bueno, ahora realmente estamos felices. ¿Y cómo salió ahora que estamos atravesando o casi dar por cerrado el Cyber de junio? ¿Cómo salió todo ahora? Es decir, nosotras en el Black pasado no solamente nos quedamos sin stock, sino también que nuestro centro de logística colapsó totalmente. Y bueno, entonces fue como un poco de imprudencia de todos lados, es decir, nosotros, capaz que... entonces los pedidos se demoraron. Estuvimos como 10, 12 días sacando pedidos y también, entonces hubo varias desconformidades, la pasamos muy mal esas primeras 2 semanas de noviembre del año pasado. Ir a Black fue todo un desafío porque yo decía, con lo mal que le hemos pasado, volver a hacerlo de vuelta y por otro lado decía, vamos a ir a Black porque acá yo voy a hacer bien todo lo que hice mal y no tipo quedarme con la sensación de tipo, yo decía, no, el Black me va a dar a mí la capacidad, que al final soy la persona que tengo la dirección, ¿no? De la visión a largo plazo. Tengo que tener una buena experiencia para sacar la mala experiencia que vivimos todos, de alguna manera con los clientes, y decir, bueno, lo logro por mi cliente y lo logro por nosotras. Y fue un Black precioso. Y a partir de ahí es como que el centro de logística entendió, nos reunimos y entendió lo que necesitaba Alma. El laboratorio también, es decir, tenemos 2 laboratorios en producción, entendieron todo lo que necesitaba Alma y eran nuestros cuellos de botella. Entonces, este Cyber fue hermoso. Bueno, pasamos por varias campañas hasta ahora, pero el Cyber fue espectacular porque no teníamos problema de stock, porque ya habíamos hablado con el centro de logística bien planificado, realmente estábamos súper planificados, teníamos una idea, tipo, nosotras pensamos muy bien a cuánto vamos a ir en la venta. Somos muy precisas, hoy en día eso es lo que nos da la capacidad de decir, vamos a vender tanto, y dijimos, vamos a vender 4.500 pedidos, era nuestro plan del 1 al 7 de junio. El día de que largamos vendimos 3.500. No, llegamos a 4.000. El mismo día, en un solo día, 13 horas hicimos 4.000 pedidos. Y nosotros sabíamos también que si queríamos llegar a 4.500, el día de lanzamiento, que es para nuestra clienta, que es la que está ahí, que es la que entiende todo, tiene que haber casi que el 80% tienen que estar ese día, porque es la clienta nuestra o es la persona que está esperando. Y en el resto de los días, es más que nada, pero por ejemplo, en este caso, personas que están cobrando el sueldo, el aguinaldo, es como que es un poquito más que hay ahí y sabéis qué es. Pero bueno, ayer llegamos a los 4.500, ahora capaz 4.600, pero estamos muy, muy ahí con el número y eso te permite, stock, centro de logística, te permite decir, la planificación es clave, ese para nosotros. Felicitaciones por eso, por haber capitalizado y primero el desafío de lo de noviembre que contabas recién, en tan poco tiempo poder revertir eso, realmente habla de una muy buena conducción. Seguramente todos esos años corporativos se vieron reflejados en la toma de decisión rápida y de corregir rápido. Nada, espectacular. Sí, habla de indicadores clave, ¿no? O sea, de cómo te proyectás una venta, que la realidad es que para esa venta tenés que estoquearte y que el stock se tiene que ir. Entonces, bueno, planificás, bueno, los primeros días voy a tener este volumen de venta, después ya ese volumen de venta capaz empieza a bajar y termino el Cyber sin un gran sobrestock. Entonces son puntos claves, digamos, que está bueno que un emprendedor entienda que de alguna manera uno tiene que planificarse y pensar. Es clave. Es clave. Lo que a mí me pasa en Black es que ahí sí no soy tan precisa y se vende más de lo que pensábamos,
pero a su vez ni siquiera podía porque no había tipo. Claro, sí. Le dimos demasiado, es decir, nuestro cliente se copó demasiado, lo hicimos demasiado fuerte y después no pudimos aguantar eso. Por eso digo, no es una linda experiencia. Sí, te entiendo, es un problema. Es un problema también, es un problema lindo, pero vos podés quemar al cliente haciendo eso. Sí, entonces hay que tener cuidado también con eso. Porque muchos vienen muchos nuevos clientes están viviendo en ese evento. Claro, entonces vos tenés que tener cierta cautela, decir, bueno, ¿hasta dónde voy? ¿Qué es lo que puedo dar? Y ahora, por ejemplo, este ciber salimos con toda de vuelta, pero ahora sí sabíamos que ya estaba todo dado. De hecho, hoy jueves estamos acá y estoy en ciber y estoy acá con cierta tranquilidad. Hay un equipo que no había en noviembre, hay personas haciendo todos los controles. Una genia que nos está acompañando en pleno ciber, era una de las cosas que hablábamos con Ceci. Me siento con más responsabilidad, o sea, mucho más valioso su tiempo todo este ratito que estuvo compartiendo. Total. Yo le quiero preguntar algo, Lucre, hablamos del antes, el actual, pero para adelante ya tienen algo proyectado, ¿cuáles son los próximos pasos? El lunes, es decir, a mí me decía, me escribe la diseñadora y me dice, me imagino que estás descansando porque tuvimos todo el fin de semana colapsadas. Yo el lunes me levanto y lo primero que yo hago es mirar mis números, es decir, ver cuánto se vendió, cuánto hubo de costos, cuánto se invirtió en todo. Fue tan bueno lo que pasó. Es decir, yo siempre digo que nosotras nunca nadie aportó fondos a Alma, que a veces vas a algún fondo o a otro. Nuestros inversores son nuestros clientes. Es decir, quienes aportan capital en Alma es el cliente. Y yo lo digo así porque yo sé que yo le doy al cliente un buen producto, pero el cliente me da su dinero y yo con eso capitalizo la marca. Es decir, el capital que nosotras logramos levantar, es como una ronda la campaña. Entonces nosotros hacemos una ronda donde capitalizamos en la campaña y ese capital es el que nos permite mirar a futuro. Entonces nosotros ahora, a partir de lo que pasó este domingo, tenemos un capital que nos permite, sí, proyectar y ahora con solidez, porque sabemos que está el dinero, el futuro. Entonces yo el lunes yo no puedo estar casi que disfrutando lo que pasó, porque en realidad eso me pasa a los días, capaz que dentro de 10 días estoy disfrutando, pero el lunes digo, tengo el dinero que necesitaba, me capitalizaron, ahora sí puedo, y entonces durante toda esta semana yo ya estoy hablando con laboratorio de los productos que quiero tener, de cómo me sigo diferenciando en el mercado. Entonces esta semana yo por suerte pude salirme de operativa y estuve reuniones con laboratorio, reuniones con mi socia, que le decía, probando algunos productos nuevos, que yo decía, este sí, este no. Pero en eso, es decir, yo no estoy hoy día en la operativa de Alma, estoy pensando cómo logro de vuelta eso que logré. Es decir, yo no puedo seguir vendiendo siempre el mismo producto. Entonces, ¿cómo el lunes tengo el dinero, ahora necesito la estrategia, necesito el producto o necesito lo que vamos a hacer? Y sí, lo tenemos. Nosotros tenemos un año para adelante pensado en eso, en cómo usar ahora nuestro capital. Una parte de ese capital hoy ya viene a nosotras, lo cual es hermoso poder las dos tener una muy buena vida a partir de Alma. Es decir, nosotros ya tenemos sueldos corporativos y eso es algo que está buenísimo decir que ya puedes tener un sueldo corporativo de una empresa grande. Yo soy la dirección, yo digo, bueno, ¿cuánto cobra un director? Con todo lo que yo hago, que seguro estoy ahí a la par de cualquier director de una gran empresa, ¿cuánto está cobrando un director? Yo voy a cobrar lo mismo. Claro. Es decir, quiero cobrar lo que cobra un director, porque eso pasa mucho de que el emprendedor no cobra lo que tiene que cobrar. Entonces, eso también te inyecta energía. Es decir, ese dinero haciendo clean caja en tu cuenta corriente, te inyecta parte del propósito, parte de lo que impactás. Yo puedo hacer, no sé, haces tu cumpleaños, puedes invitar a todos tus amigos a no sé qué, porque mi propósito me está generando esta posibilidad. Entonces, creo que está re bueno que en un momento nos podamos compensar como corresponde. Sí, y que no es menor que el emprendedor lo tenga claro, y obviamente que no va a ser el primer mes como nos contaste todo tu recorrido. Estoy hablando de esto a los 5 años de haber empezado. Eso es lo tremendo, lo que está buenísimo. Sí, por eso vuelvo a lo que empecé. Tiene que haber un propósito porque si no te gastás antes. Te quema. Sí. Te quema. Es decir, vos, si yo hubiera pensado solamente quiero ganar lo que ganaba antes, no hubiera llegado a 5 años. Claro. Llegó a los 5 años porque en el medio hay pasión, yo quiero impactar, quiero mover vidas, quiero
todo eso. Entonces, claro, el dinero es una consecuencia. Es decir, el dinero que entra a mis arcas ahora es consecuencia de que yo pensé en eso, no que quería ganar Porque dinero. estuviste enfocada en el producto, en dar... Sí, de sí. llegar, de ir al ministerio, de que cuando tenía dinero iba y lo ponía en el Ministerio de Salud Pública para registrar esto, para pedir esta autorización, contrato una química, que está contratar una química es un montón, contrato el contador, el abogado, por mucho tiempo ese dinero no venía a mí porque yo tenía que generarla. Ahora, cuando hay un momento que decís, ¿puede volver a vos? Que entre. Claro. Es necesario. Sí. Así que eso es importante. Y bueno, y para el año que viene, esto. Ya estamos planificando, seguro vamos a entrar en farmacias, que es algo que tenemos pendiente, que era por un problema de stock, básicamente. Ahora ya no está. Así que estamos en esas negociaciones. Qué bueno. Y sí, en algún momento internacionalizar, pero bueno, no es una prioridad para nosotras. Para nosotros la prioridad, creo, que es esto, seguir aportando a nuestra clienta uruguaya, que tanto nos da, seguir pudiendo productos que se diferencian. Sí. Hoy por eso hablábamos con Alfon. Bueno, pero ¿por qué lanzaríamos ese producto? Si ya hay 25.000 y realmente ahí no le encuentro la diferencia, le decía Alfon. Ese producto es demasiado, lo compro en cualquier lado. ¿Por qué compraría este producto de Alma? Tiene que ser algo que realmente haya un pienso, que realmente hay algo por lo que yo digo, sí, compro este producto de Alma. Entonces, ahora estamos en eso, en definir esos productos que realmente siguen el concepto de la niña de que aportamos a nuestro cliente y seguir dándole a nuestro cliente cosas que disfrute y que le hagan sentir bien y vamos a ir por eso. Esto es una inyección. Sí, un libro abierto. Pero también es también que lo vamos viendo, ¿no? Las diferentes entrevistas son golpes de realidades para entender que las cosas no pasan de un día para el otro y la importancia del propósito y la importancia de entender el cliente. O sea, nos resumiste muy bien eso que queremos, que el emprendedor entienda de que no todo sucede de un día para otro, ni como uno quiere, ni en los tiempos que quiere. Las cosas suceden, pero hay que ponerle mucha garra. Nosotros ayer hicimos un posteo donde decíamos emprendedores resistencia, porque al final es resistencia, resiliencia y estar muy atados a ese propósito y trabajarse mucho internamente. Es decir, para nosotras, si yo te digo cuál fue la clave, qué fue lo que hizo que cambiara una cosa, es el trabajarse internamente como persona para después volcar esa persona trabajada a la empresa. Entonces la empresa se ve beneficiada de un ser humano que está bueno, que repasó sus cosas, sus creencias, que esas creencias limitaban la marca. Bueno, cómo uno se entrega, entregarse al propósito al final del día es entregarse en cuerpo y alma. Realmente el emprendedor, si no se entrega en cuerpo y alma, no lo va a lograr. El ADN de Alma. Es el ADN de Alma. Nosotros por eso los otros días decían, chicas, nosotros estamos en un vivo y estamos comiendo, estamos conversando, porque son enormes los vivos, a veces duran 4 horas, entonces estamos ahí, alcanzame, no sé qué. Es como tratar de mostrarnos como somos, y esa transparencia a mí me da tanta tranquilidad, porque yo no soy una persona, me ven a mí, así soy yo en la empresa, con el cliente en el vivo, contando lo que me pasa. Trato de no guardarme, a no ser que sean cosas que yo digo, alguien la puede malentender, de no guardarme cosas, porque al final digo, yo estuve en el momento donde no podía hacer nada, entonces me gusta compartirlo. Entonces, es como que me da tranquilidad a mí de que quien me conoce en mis distintos ámbitos, siempre soy la misma. Y mis amigas me dicen, no, te vemos en el vivo y soy la misma. Es como que eso está bueno. Lo hace sostenible, porque si no podrías estar estar grabando un vivo de 4 horas. Ustedes me dijeron, vení, vamos a hablar un ratito antes. Yo vengo a entregarles lo que yo sé y al final del día a mí es como eso, me da esa tranquilidad de que yo primero tengo 5 años de información dentro del cerebro. Entonces como uno puede, a veces digo, como uno se practica para contar su historia y quién mejor que uno para contar su historia, hacerlo de esta manera, lo más orgánica que uno puede, pero realmente que para el emprendedor entender que si tiene un buen producto, siempre el producto es fundamental. Estamos hablando de que tenemos que partir de un buen producto. Vos le das reputación al producto, entonces vos sos la persona que le das reputación cuando lo salís a vender con cariño y con amor. Es como tener un hijo y llevarlo a un lugar y decir, mira que se porta mal, mira que... No, es decir, tomá mi producto, te va a hacer bien, venderlo, dándote cuenta que le estás dando mucho valor. Yo te dije, te traje mis productos, que ahora te los voy a y ya los mostramos. Sí. Pero esto de
de eso, de vender, entendiendo el valor que agregamos y amplificar todo lo que podamos el mensaje. Porque solo esto, hablándolo con los amigos, no alcanza. No llega. Solo mandando algún mail, no alcanza. Haciendo algo de publicidad tampoco alcanza. Es decir, cuando vos pones todos los motores a amplificar, que es el mail, que es el orgánico, que es la publicidad, que es el WhatsApp, cuando pones todo eso ahí, sí, claro, después te volvés spam. Con muchas cosas que me dicen, no, ahora en Instagram están ustedes. Nosotros hemos llegado en un día a subir 10 reels de orgánicos. Es decir, y bueno, y vos sabés que, y en resumen lo que nos pasó, ayer me escribe una chica que, y nosotros tenemos nuestros Instagram personales también, porque también nos siguen y nos encanta que nos escriban, y me dicen, Lucre, era tipo, decíamos con nuestra amiga, esta gente cómo está metiendo plata en publicidad, cómo pone plata en publicidad. Y después dijimos, che, ¿qué onda? ¿Probaremos? Porque, ¿no? ¿Qué tal? Claro. ¿No? Probamos. Entonces la gente dice, bueno, está, voy a probar. Prueban uno. Entonces la amiga le dice, vos sabés que estaba bueno el producto al final, entonces prueba la otra. Y así es en una marca, ¿no? Cuando vos estás compitiendo con grandes, competimos con grandes marcas. Con mucho presupuesto de marketing. Con mucho presupuesto de marketing, hay fiestas enormes. Sí. Ustedes vean lo que es la presentación de un producto, a veces es una cosa de locos. Entonces, que hay presupuestos que hasta hay marcas que los tienen que terminar, entonces tienen que hasta que pensar qué hacer para gastar el presupuesto. ¡Wow! Entonces, cuando vos tenés esa competencia, tenés que volverte viral de alguna manera, tenés que cascar hasta que dicen, bueno, las voy a probar por cansancio. Claro. Entonces, tener un buen producto y masificar y amplificar tu mensaje lo más que pueda es la clave para mí, para cualquier persona que quiera. Yo quiero decir algo y es que obvio que Lucre nos lo hizo demasiado fácil porque orgánicamente nos contó todo, creo. Hasta me estoy llevando cosas para aplicar nosotros. Exacto. Y la pregunta final típica nos la acaba de contestar. Que ¿qué les diría a ese emprendedor? O sea, que quedó recontra respondida. Y yo en realidad lo que quiero ver, por más que creo que no tuve suerte de llevarme nada, quiero ver ese producto. Quiero que mostremos, que hagamos un unboxing. Ahí va, un unboxing. Vamos, y tengo el privilegio de conocer esta marca. Yo, la verdad, al no vivir acá, es la primera vez que tengo A ver, Ceci. cercanía con el producto. Esa es nuestra Starter Box, que son los 6 productos de la línea en tamaño de un mes para que lo prueben. Porque esa era otra cosa que nos pasaba. Mucha gente, ¿cómo hace para salirse de su marca tradicional o de la que tiene confianza a nuestra marca? Entonces, definimos crear productos de tamaño de duración de un mes para que el cliente, con una inversión que no sea tan grande como comprar todos los productos grandes, pueda decir, bueno, pruebo los productos, veo los productos, los aromas, las texturas, que es fundamental en la cosmética, ¿no? Sí. ¿Qué aroma tienen? ¿Qué textura tiene? ¿Cómo se usan? Bueno, el packaging yo creo que tiene mucho pienso, ¿no? Sí. También. Quiero leer algo que dice acá que me encantó. Nuestro propósito se materializa cuando te eliges. Gracias por hacerlo posible. Muchas gracias a las dos, a Lucre y a Alfon. Nosotros estábamos haciendo este espacio para aportárselo a emprendedores. Creo que hoy nos llevamos más nosotros que... Ojalá todo el mundo vea este video y se quede hasta el final. Seguro que sí. Después vamos a hacer algún disclaimer en el medio de que realmente, o sea, si querés emprender y no viste este episodio, estás tirando tu tiempo a la basura. Tienen que verlo. Tienen que verlo. Tienen que verlo. Total. Sí, porque yo estoy amplificando con este video lo que uno aprende. Qué bueno eso también de que, que el tiempo que se toman de venir y contar su historia cuando en realidad ya tienen su producto, tienen esa proyección para adelante. Ese es del aceite, el famoso. Quiero leer esto, por favor, porque después de todo lo que hablamos. Un viaje de ida. Y quiero decir. Esto lo puedo usar, o sea, ¿es unisex? ¿Cómo es? Es unisex. Cuando creamos Alma, que dijimos que el mismo producto le sirve al hombre y a la mujer. Al final del día, que no les conté, pero mi socia me dijo al final del día, Lucre, se trata de cómo formulamos los productos y las texturas, son muy importantes. Claro. Entonces, si ponemos activos en una fórmula, muchos activos a las concentraciones adecuadas, a las que está científicamente comprobado que hay un resultado, entonces el cliente va a encontrar lo que busca. Nosotros tenemos 3 productos que le llamamos la rutina esencial, que es el limpiador, el serum antioxidante y esa crema, que es la rutina más vendida, que es la rutina para empezar, para que cualquier persona, es decir, hombre, mujer, piel grasa, piel mixta, piel seca, rosácea, dermatitis,
lo que sea, empiece, porque esto lo que te va a hacer es limpiar la piel. Este producto te limpia la piel, necesitas limpiar la piel porque si no los poros están tapados. El serum que va a sacarte la oleosidad, que te va a dar hidratación, y la crema que va a sellar esa rutina. Entonces, realmente es como una rutina que todo es para hombre y mujer. La misma rutina la usa mi mamá. Lo que cambia es cómo, a veces, qué productos usamos y cómo los usamos. Una piel con cierta afección o lo que sea, capaz que va más despacio con los productos. Estos son los 2 productos de tratamiento. Capaz que no es necesario que uses todos, con 3 alcanza, depende de lo que busques. Entonces, al final del día, no va porque tenga un producto para cada afección o para cada piel o para cada... ¿Qué productos usás en función de tu necesidad o de tu objetivo? Ahora después me decís, no, porque quiero las manchas, las líneas de presión, los poros, que los veo dilatados. Bueno, y ahí empezamos a sumar. Pero estos 3 están espectaculares y eso creo que es lo que más nuestra clienta ama. Sí. Y es como que va creciendo en su experiencia con nosotras, porque empieza así y después va agregando y todo esto. Que ustedes tienen una tasa de retención o de vuelta a comprar muy buena. O sea, y parte de eso me imagino que es porque una vez que probás esto, es como decía, un viaje de ida. Y en esta campaña, por ejemplo, ahora en Ciber, la tasa de cliente recurrente fue de un 78%. Es decir, nosotras, las campañas realmente son para nuestras clientas que están esperando ese descuento, un regalo, que ya entiendan la marca. Claro. Pero en el día a día sí, un 45% de personas que compran una vez, seguro lo hacen 2 o 3 veces. Y bueno, y aparte, bueno, ahora que llegamos a más personas, va pasando más en el tiempo de que repiten más veces. Pero realmente para nosotros es un orgullo y por eso también amplificamos mucho nuestro mensaje. Pues decimos, si logramos llegar todos los meses a más gente, sabemos que más gente se va a quedar con nosotras. Sí. Porque si es una cuestión de porcentaje al final del día, si conseguís 100 clientes, todos los meses 40 se van a quedar. Lo tenés en la base, digamos. Claro. O sea, es como, sí. Siento que está todo pensado, porque decir que es para un mes es, no sé si me va a convenir o no, pero lo pruebo, porque Claro. no pierdo nada, y después conozco la marca y ahí sigo, o sea, me encanta. La estrategia general, o sea, me parece que está espectacular. Mil gracias por acompañarnos. Ya creo que lo hemos dicho, pero realmente nos llevamos muchos aprendizajes nosotros y seguro quienes están del otro lado también. Por eso tenés que seguirnos. Nosotros tenemos como nuestra partecita donde tiramos nuestros arrobas, porque obviamente estamos en YouTube, @Frontalmente Podcast, donde esperamos que, aparte de la suscripción, la campanita, que es donde se enteran de cuando subimos nuestros videos. Estamos en Instagram, donde vamos a subir material exclusivo de esta entrevista, así que por eso la importancia de que no se pierde nada. Y estamos en Spotify, donde escuchar esto va a ser un placer. Sí, en el auto, ¿no? En ese Trayecto. viaje a veces que tenemos de 1 hora de trayecto. Ya me quedo con el aprendizaje también de anotar las 100 ideas. Eso también me pareció buenísimo. Sí. O sea, también porque estamos hablando mucho de ese emprendedor también que no sabe por dónde empezar o que está empezando y necesita como... Luque, saca un libro con esa idea. Ideas para emprender. Seguro se destraba antes, como me pasó a mí. Yo creo que el hecho de estar consciente, haciendo el ejercicio, no, posiblemente salga como por rebote y por necesidad, pero está bueno no quedarnos con la duda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago para cambiar mi vida? Nada, escribí todos los días algo, Claro. lo que sea. Mirá que mis ideas eran divagues. Me gustaría verlas un día. Realmente, pero era como... al final del día, esto de que tu idea o que sepas que vas a cubrir una necesidad real es lo que te asegura y generar un buen producto para cubrir esa necesidad. Yo sí no voy a encontrar Alfonsina, no sé, tenía una necesidad real, tenía una idea, pero no sé si hubiera podido lograr vender porque no sé si tenía un buen producto. Entonces, para mí es mi socia, mi complemento perfecto. Entre las dos hicimos esto. Hay que partir inspirados en algo que vamos a hacer. Es decir, no pensar en algo que a vos te gustaría y capaz que es como un deseo ¿no? Es como que tiene que ser algo realmente real y necesario. Y visualizarlo y eso, y bajarlo como a tierra. También algún día empezar a pasar a la acción, porque si no es como me quedo en ese mundo de ideas infinito y entro como en un loop. El 50 días que llegué, a mi casa llegaban todo tipo de productos. Que estaba en Mercedes, entonces llegaba DAC. Entonces DAC tipo era, hola, te traigo. Entonces yo compraba cosas para probar, para ver, ¿no? Entonces todo el día llegaban cosas de DAC. Es fundamental. Es decir, bueno, puedes tener solo una idea, tenés que ver productos, inspirarte, mirar, hacía mediciones, quería hacer cajas, quería hacer no sé qué. Entonces tengo muchas fotos de esa época muy lindas y fue lo que me permitió ampliar mi cerebro hasta que en un momento cayó la cosmética. Pero hay que ampliar la cabeza. Tremendo. Muy bueno.
Y gracias, Lucre, por el tiempo. Bueno, un placer. Y los esperamos En un próximo episodio.